Yo, aunque me dedico a la filosofía moral, en especial a la justicia distributiva, y por otro lado, de forma altruista, me dedico a rescatar chimpancés y a intentar darles algo de protección en nuestro marco jurídico, que es muy precario. Hoy no voy a hablar ni de una cosa ni de la otra, sino de algo que está un poco entre los dos campos, ¿no? O sea, entre el terreno de la ética y el terreno de la biología, sobre todo sobre el origen, ¿no?, de la moral y del sentido del bien y de la empatía, la compasión, el altruismo, etc. Pero tengo muchísimo material y si la gente quiere tratar muchas de las aplicaciones que esto puede tener, o una de las aplicaciones es la aplicación de estos conceptos a los derechos humanos, a los derechos niños o a cualquier otro derecho de una zona más concreta que haga una utilización de los datos que nos dan los biólogos, pues yo estoy abierta a todo, ¿no? Bueno, he hecho este resumen porque han tenido ya una charla sobre la felicidad y otra charla sobre el tema de la justicia, ¿no? Generalmente se entiende que la felicidad es algo interno a cada especie, ¿no? Por ejemplo, a los seres humanos en general nos gusta ir a la playa, pero no nos viene bien, como a las serpientes, coger sol al máximo para calentar nuestra sangre fría, ni irnos nadando al Polo Norte como los cachalotes, ¿no? Entonces, el gusto, lo que viene bien a una especie, se considera que es de esa especie, ¿no? No tiene sentido decir que la serpiente se equivoca porque le gustan las ratas crudas o que los cachalotes se equivocan porque se comen las ostras con cáscara, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. En cambio, desde el punto de vista de la justicia, ¿no?, de la posición general, es decir, que esto no es una cuestión de gustos, ni apetencias, ni lo que nos sienta bien, sino que, bueno, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Os explicaré al final, bueno, sobre esta diapositiva para ver cómo lo que nos están contando los primatólogos crea problemas a esta división, ¿no? Bueno, ¿por qué hablar del bien desde las ciencias naturales, ¿no? Bueno, pues Darwin nos dio esta explicación, que es que se aprende más de los babuinos que de Locke. Esto no se sabe si es verdad, porque nadie le hizo ningún caso, o sea, nadie se puso a estudiar a los babuinos desde la filosofía, han estudiado todos a Locke, pero lo que me parece que tiene mucho sentido es lo que nos dice Kipling, ¿no? No podemos saber qué es ser inglés, ¿no?, si no tienes una idea de lo que es ser no inglés, ¿no?, ser francés o ser español o ser otra cosa. Y en el caso de los seres humanos nos da una perspectiva muy buena el tener ese punto de comparación con lo que es no humano, pues nuestros parientes más cercanos, que son los grandes simios, nos dan muchas pistas sobre, y una perspectiva diferente de cosas que pensamos que es como lo normal o que ni siquiera reparamos en ellas, ¿no? Bueno, supongo que ya con tanta conferencia que han tenido sobre esto, saben que estos son nuestros antepasados, ¿no?, empezando por Australopithecus, el Neandertal, bueno, que es más bien primo, el Cromañón, y aquí nuestros primos todavía existentes, ¿no? Primero el bonobo, con su característica raya al medio, el chimpancé, que desarrolló sus grandes orejas después, el gorila pensativo y el orangután, ¿no? Bueno, tenemos muchos rasgos en común. Por ejemplo, la dentición es una cosa que nos permite reconocer los restos fósiles, pero yo creo que el rasgo más importante de todos los que tenemos aquí en común es que tenemos muy pocos hijos y cada uno nos da muchísimo trabajo, ¿no? Y esto es lo que tenemos en común no solo con los grandes simios, sino con casi todas las especies que se pueden reconocer en un espejo y que han mostrado pautas de altruismo, lo que se llama la conducta protomoral, utilización de herramientas y un grado de sofisticación cognitiva mucho mayor a la de otras especies, ¿no? Entonces se dan una serie de coincidencias, pero no saben muy bien por qué están relacionadas, ¿no? Entonces yo tengo mi idea sobre esto. Bueno, vamos a ver cómo se ve el Homo sapiens desde este punto de vista que dice Darwin y Kipling, de compararlo con los demás. El homicidio, ¿no? O sea, nadie ha visto una vaca matando a otra, o un pájaro,
El matar a miembros de tu propia especie no es una cosa que hagan el resto de las especies, más bien es raro. Dentro de los homínidos, ¿no? Del resto de los grandes simios, ¿quieres que lo ponga más cerca? Sí, mejor porque sí. Pero el micro de mano no, eso de mano va. Vale. Bueno, ¿ahora se oye bien? Por ejemplo, entre los bonobos jamás he observado ningún caso de asesinato ni una sola vez, ni en cautividad ni en estado salvaje. El genocidio es solamente casi exclusivo de los humanos y los chimpancés, ¿no? Los bonobos no, los gorilas no, los orangutanes no. Y desde luego los peces o otras especies pues tampoco, ¿no? Es un rasgo que tenemos nosotros. El femicidio, ¿no? Tampoco es muy frecuente. De hecho, el juego de la evolución es intenta pasar tus genes, ¿no? Entonces las hembras son un recurso para que tú pases tus genes y las matas, no te favorece mucho a tu reproducción, ¿no? Los gorilas tienen sus luchas entre sí, entre los machos, para ver quién se queda con el harén, que muchas veces tampoco llega a palabras mayores porque miden la fuerza y que bueno, tú eres más fuerte y yo ya me retiro, abandono, como con los lobos y con muchas otras especies, pero a las hembras no las tocan y podrían fácilmente porque son como la mitad de pequeñas y si quisieran les dan un tantarandar y las dejan en el sitio con muy poco esfuerzo, pero no se ha visto tampoco gorila con violencia doméstica. El infanticidio también, eso desde el punto de vista evolutivo puedes decir, bueno, le veo la lógica, matas a los otros críos y quedan más recursos para los tuyos, entonces tus genes, pero tampoco es tan frecuente el que se dé el infanticidio en otras especies, ¿no? Hay casos donde se da un tipo de reproducción como los leones, ¿no? Donde viene el león, se queda con 2 o 3 hermanas, cuando llegan otros leones que no tienen pareja, retan a ese león o lo matan o lo expulsan y entonces tienen que matar a los leoncitos porque si no tendrían que estar esperando hasta que la madre termine de alimentarlos, de amamantarlos, de enseñarles a cazar y todo eso y bueno, tardaría muchísimo tiempo. Entonces, eso sí existe en otras especies en las que existe este tipo de reproducción que tampoco es la típica de los humanos, ¿no? Bueno, hay muchas especies monógamas que desde el punto de vista ético es estupendo, ¿no? Porque no por una idea pues religiosa o de algún otro razonamiento de que eso sea lo ideal, sino que es en el momento en que tú tienes poligamia, que existe competencia entre los machos, entonces se favorece que ellos sean agresivos, que se peguen entre sí, que se tienen que quedar con el harén, y entonces, por ejemplo, el infanticidio está relacionado con eso, el ataque, la violencia, la testosterona, todo eso está relacionado con eso. Nosotros estamos, al parecer, evolucionando lentamente hacia un sistema más monógamo, porque nuestros antepasados eran mucho más polígamos, que ahora lo que se llama el dimorfismo sexual, o sea, los hombres de hace millones de años eran mucho más grandes que ellas y tenían rasgos, ¿no? Como tienen algunos gorilas, por ejemplo, incluso una forma del cerebro, etc. Había muchas más diferencias que cada vez se están haciendo más pequeñas, pero tenemos todavía los 10 rasgos típicos de los polígamos, ¿no? O sea, los hombres se mueren antes, son más agresivos, les gusta más tomar riesgos, tienen otro tipo de juegos de pequeños, tienen mucho más interés en el sexo, son menos discriminativos a la hora de pensarse con quién lo hacen, o sea, todos los rasgos que tienen los polígamos, los 10 los tenemos todavía, ¿no? Luego somos territoriales, que tampoco es típico de los homínidos, ¿no? Un gorila, igual pues eso, por su familia se tira contra una bayoneta y como sea defenderlos, pero el bosque no tiene ningún problema que vengan otros ahí a comer las frutas que hayan, ¿no? No tienen esa cosa de ir a atacar para mantener tu territorio. Nosotros somos territoriales. Y luego, desde luego, nuestra capacidad de destrucción del medio ambiente sí que ya no tiene paralelismo en ninguna otra especie, ¿no? Entonces, bueno, lo que eso nos explica es que el mal, ¿no? Es algo que está relacionado con el tipo de evolución que hemos tenido, nuestras estrategias de reproducción sexual y varios rasgos de la especie. O sea, el tipo de crímenes que se cometen en una especie determinada, como también pues, el tipo de
reacciones morales están relacionadas con la manera en la que esa especie se ha adaptado al medio. Entonces, varían según la especie. No, esto es una foto que encontré de casualidad, pero que se ve muy bien la reconstrucción que han hecho de los antepasados y una de las infancias rescatadas por un voluntario, ¿no? Bueno, esta es la idea tradicional que se da, ¿no?, del ser humano como punto de aparte, como el último grito en la evolución, ¿no? Ahora sabemos que no, o sea, que por ejemplo los chimpancés y los bonobos son más modernos que nosotros, y la diferencia genética, que os ha hablado de ello Arcadi, es muy pequeña. En realidad, desde el punto de vista ético, esto que se le ha dado mucho bombo en la prensa no tiene mucha importancia desde el punto de vista de la moral. O sea, si yo tengo una hija con un óvulo donado, tengo las mismas obligaciones con mi hija que si es igualita a mí, ¿no? O sea, desde el punto de vista de cuáles son sus derechos, por ejemplo, esto no, con nuestras obligaciones con ellos no tiene importancia, pero tiene importancia científica, tiene interés científico, porque puede darnos datos indirectos sobre cuántas otras cosas tenemos en común con ellos, ¿no? Bueno, estos son los de pequeños, y es interesante siempre ver las especies de bebés, porque, bueno, no sé si saben que hay esta idea de que la filogénesis, el desarrollo del individuo, reproduce un poco la evolución de las especies, ¿no? Somos un renacuajo cuando estamos en el vientre de la madre, luego gateamos, nos vamos poniendo de pie, y de hecho, cuando son chiquitines, se parecen todos mucho. O sea, el gorila y el bonobo casi son difíciles de distinguir en fotografía, ¿no? Y el orangután, que es genéticamente más distante, se nos parece en muchísimas cosas un montón, porque se evolucionó menos al separarse de nuestro antepasado común. Aquí tenemos los bonobos, para que se vaya familiarizando un poco con ellos, los chimpas, los gorilas y los orangutanes, ¿no? Cuando se les ve de pequeños, se les ve muy parecidos fisiológicamente y en el grado de capacidades cognitivas y de conductas protomorales semejantes, ¿no? O sea, pueden aprender a jugar juegos con normas, donde no puedes hacer tal cosa por hacer la otra, pueden aprender a predecir, donde es una cosa de lo que tienes que hacer es algo mecánico, apretar botones, aprender a ir al baño más o menos al mismo tiempo, y le gustan hacer el mismo tipo de cosas, por ejemplo, pintar, ¿no? Hay algunos que ya hacen pintura figurativa, como a los 3 años es cuando empiezan los niños a hacer figurativa, otros todavía abstracto. Sentido del humor, muy partido de los niños, ¿no? De tartas en la calle, ahí se ha sentado el sándwich sin darse cuenta que estaba ahí, se parten de la risa. O sea, el tipo de cosas que hace reír a nuestros niños, a ellos les hace muchísima gracia también. Bueno, hay muchas capacidades cognitivas que tenemos en conjunto, pero como hoy vamos a hablar de la moral, el resto están relacionadas, porque están relacionadas con lo mucho que tiene que aprender un bebé. Pero las que están más relacionadas con el desarrollo de la ética son estas tres. Primero, la teoría de la mente, que hasta hace poco se decía que era algo sobre los humanos, es el que tú puedas ponerte en el lugar de los demás y ver las cosas desde su punto de vista, ¿no? Ahora lo sabemos que ellos perfectamente saben que fulano está allí y como hay aquí un árbol o no sé qué, no puede ver esto, entonces voy y cojo el plátano porque no se va a enterar de que lo está viendo, ¿no? A los orangutanes les han hecho el juego de las películas, que tienen que hacer gestos a ver si el experimentador humano les entiende, y hacen igual que los humanos. O sea, cuando la estrategia explicativa es adecuada y está casi cerquita, siguen insistiendo cada vez con más énfasis en el mismo gesto, mientras que cuando va fatal, ¿no?, a veces a propósito para hacer el experimento, pues abandona esa estrategia explicativa y empiezan de nuevo partiendo de cero con otra idea diferente, ¿no? Entonces, para hacer eso tienes que ser capaz de ponerte en el cerebro de los demás y ver si te están entendiendo o no te están entendiendo. Cuando hacemos eso, igual que cuando la gente piensa en Dios, que siempre se la imaginan como a otro Homo sapiens, se nos ilumina exactamente aquí la mitad, el mismo trocito del cerebro, y a ellos igual. O sea, ellos cuando piensan en su jefe, se les ilumina lo mismo que a nosotros. Esto, claro, es evidentemente la regla de oro que se dice en ética, ¿no?, de ponerte en los zapatos del prójimo. Si no tienes esta capacidad intelectual, no puedes nunca saber que el otro tiene unas necesidades igual completamente distintas a las suyas, pero está sufriendo y le tienes que ayudar, ¿no? Por ejemplo, los bonobos ayudan a los pajaritos que se estrellan, ¿no?
y ellos no vuelan, pero entienden que este pájaro tiene las alas todas retorcidas, se las estiran y les ayudan porque saben que es un pájaro, se pueden poner en el lugar del pájaro lo que el pájaro necesita, y aunque ellos no vuelan ni tienen ni idea de cómo lo hacen, pero tienen una noción que les permite ponerse en su lugar e intentar hacer que el pájaro vuelva a emprender, ¿no? Luego está la memoria emocional a largo plazo, que es muy diferente de la memoria de acordarte de dónde dejaste la avellana escondida en el bosque, ¿no? Que solo es cuestión de acordarte que estaba allí y escarbas allí y ya está, ¿no? O sea, es, por ejemplo, acordarte de las afrentas, ¿no? Y esto, bueno, pues siempre se ha dicho que son una cosa que dominan las mujeres, que van a una ciudad a la que hacen mucho que no van y no se acuerdan del camino al aparcamiento o al ayuntamiento, pero se acuerdan de que fulano ese día estaba muy enfadado porque la manera en la que está conectado el cerebro, más en las mujeres que en los hombres, te hace que ese tipo de información emocional se te grabe, ese tipo de información, entonces vuelves a visualizar la calle y te acuerdas de la discusión en vez de si al aparcamiento se iba por aquí, ¿no? Entonces, eso es esencial para la ética. Si no tuviéramos eso, no podríamos haber desarrollado el ser moral que es ahora el ser humano, ¿no? Tienes que acordarte de quién tienes que estar agradecido porque te ha ayudado, y tienes que acordarte con quién mejor no cooperar porque te va a dar la puñalada en la espalda, ¿no? Entonces, el sentimiento de venganza, por ejemplo, y el rencor es esencial para que pueda haber un sistema de cooperación donde los que todos cooperan y ayudan sigan unidos en el grupo, y a los otros no querer volver a cooperar con ellos, ¿no? Si no tienes ese tipo, es muy difícil que se desarrolle eso. Los elefantes, por ejemplo, otra vez, ¿no? Que son famosos que recuerdan que alguien les ha pegado y el agradecimiento, ¿no? Y luego está la capacidad para planear. Claro, si no tienes esa sensación de futuro, no te puedes ver a ti mismo en el futuro, si ni recuerdas el pasado ni tienes eso, no puedes tener una acción moral, por ejemplo, planes, esperanzas, buenos deseos, todo ese tipo de cosas no podríamos tampoco, ¿no? Bueno, ellos tienen este tipo de facultades, pues, lingüísticas, por ejemplo. Bueno, estos son varias actividades. Los gorilas fueron los últimos que encontraron usando herramientas. Están midiendo la profundidad del agua para ver si puede pasar con las crías o no, para ver lo hondo que es por ese lado del río, ¿no? Entonces, hay lugares donde tienen, pues, lo que llamamos la cultura de los palos, y utilizan más que nada la madera, otros están con la piedra. Ellos tienen sus culturas y a veces tienen preferencias individuales. O sea, hay grupos que se hacen las plataformas o los niditos muy altos, otros muy bajos. Con 3 metros ya no tienes predadores. Pero a algunos les encanta ponerse allí el tejadito, hacérsela bien alta, bien bonita, y no hay realmente una explicación evolutiva de por qué algunos se empeñan en subirse 30 metros y hacerse una monada de plataforma, y a otros en cambio pues enseguida pongan 4 palos ahí y a poca altura se hace una cosa, ¿no? Entonces, hay diferencias culturales y muchas diferencias individuales en el esfuerzo que alguien pone en las cosas, ¿no? Bueno, estos son otros ejemplos de técnicas que tienen, ¿no? Por ejemplo, para beber, ¿no? O haces una esponja machacando hojitas y coges el agua, o arrancas una especie de raíces que tienen mucha agua y se la llevan como cantimplora debajo del brazo y se la turnan para beber, ¿no? Cada grupo tiene sus... Bueno, ¿y por qué es importante saber que tienen cultura? Porque eso está relacionado con el trabajo que nos dan los críos. Como les tienes que enseñar tantas cosas, tienes que estar muchísimo tiempo dedicadas a estos niños que se caen, y sobre todo los que están en los árboles, que están ahí a una altura que si te descuidan se te caen, y bueno, muchos se mueren así porque se caen del árbol y se mueren. Las madres tienen que estar ocupadísimas con ellos todo el rato. Por eso casi no tienen hijos, ¿no? Una orangutana, por ejemplo, normal, hasta los 16 años no están ni emocionalmente ni físicamente maduras para ser una buena madre, igual que las humanas, ¿no? Después están 8 años, 6 años solo para amamantar, en ese periodo no eres fértil porque estás amamantando continuamente. Después casi 9 meses luego quedarte embarazada, que tampoco no tiene por qué ser automático, y después los casi 9 meses de embarazo. O sea, que te pueden pasar 8 o 9 años que no tienen ninguna criatura. Claro, luego pues hasta los 50
8, 60 que se mueran, no les da tiempo a tener muchos críos. Entonces a cada uno lo cuidan, sí, tienen uno de los mejores índices de conservación, ¿no? O sea, no tienen casi pérdidas de niños que se les mueran, ¿no? Tienen un porcentaje de muertes bajísimo, ¿no? Están como al otro extremo del resto de las especies, ¿no? O sea, si eres un pez, tienes miles de descendientes, no sabes ni quiénes son, no tienes ninguna relación, casi no inviertes en cada uno, la mayoría se mueren, tú no llegas nunca ni a saber si florecen tus hijos o si no, y según van avanzando el tipo de especie hacia este extremo de los orangutanes, pues tienes menos y a cada uno lo cuidas más, ¿no? Y te aseguras de que tienes ese uno o dos, pero ese sobrevive seguro. Entonces tienes que enseñarles las medicinas que tienen que comer cuando tienen parásitos o diarreas, cómo hacerse las casetas, lo que se come en cada estación, esto que tiene pinchos o veneno, cómo lo haces con esto. Son tantas cosas que tienen que aprender, por eso no podemos a los que tenemos prisioneros llevarlos a la selva, se morirían igual que yo y vosotros, o sea, si no tienen el conocimiento de cómo usarlo, no duran nada, ¿no? Todo esto les lleva muchísimo trabajo y por eso tienen que hacer este esfuerzo. Entonces, ¿qué hace la naturaleza para que esto ocurra? O sea, no sé, aquí hay muy pocas mujeres y a lo mejor ninguna sabe lo que es, pero después de dar a luz, o sea, es que estás tan cansada, tan dolorida, que lo último que tienes ganas es que te venga ahora déjame comer, ponme en el pecho, que ahora me va a dar encima más contracciones, porque eso es lo que hace la lactancia, te da todavía más contracciones más fuertes, los retortijones, y lo haces, o sea, la gente le trae al bebé y que dicen, ¡ay, qué rico, qué mono, ven aquí, dame más contracciones y más dolores todavía, qué monada, ¿eh? Porque estamos completamente inundadas de oxitocina que nos llevan a hacer así. Entonces ahora sabemos que la oxitocina hace ese efecto. Si yo ahora os echo un spray, luego os hago preguntas sobre qué vamos a hacer con los niños del tercer mundo que se están muriendo, qué vamos a hacer con esta gente que está fatal, que está sufriendo, la gente votaría cosas diferentes, la gente tendría una reacción emotiva muchísimo más fuerte, más favorable, más compasiva, más como tienen las madres cuando les nace la criatura esta gritona, ¿no? No ves el lado irritante, solo ves la necesidad que tiene de ti y tu deseo imparable de ayudarles, ¿no? Entonces, como es tan importante que esto ocurra, tienes que tener un amor, ¿no? Fabricado por la naturaleza, porque es esencial para la supervivencia, un amor tan grande por tus pocas crías que tienes, que aguantas el cansancio, el dolor y además 24 horas al día, un día detrás de otro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con eso? Cuando tienes algo tan fuerte, luego se esparce hacia los demás. Entonces luego vemos cualquier criatura de ojos grandes y la cabeza grande que se aproxima tambaleándose, llamando a su mamá y tropezando y todo eso. Tenemos luego una compasión generalizada hacia el resto de las especies. Si vais a los grupos de animalistas, la inmensa mayoría son mujeres. O sea, y si vais a... Bueno, mi hermana tiene una agencia de cooperación que van voluntarios al tercer mundo, el 95% de los voluntarios son mujeres, o sea, son gente que tiene mucha oxitocina y que cuando les pones un niño llorando y tal, reacciona inmediatamente y dice, bueno, pues me voy a Guatemala a cuidar a este, o me voy a ayudar a los de la perrera, esto tal, ¿no? Es tan fuerte que se esparce hacia los demás. Y luego hay otro elemento que es relacionado con la importancia de que no se nos mueran los críos, que es el esfuerzo que tienes que hacer para entenderlos. Porque, bueno, si habéis tenido un bebé, veréis que es dificilísimo saber lo que quiere un bebé. Pero es esencial saber si tiene frío, si le pica algo, si tiene hambre, si está atascado, si no respira, si tiene calor, si tiene frío. O sea, son tantas cosas y no dice nada, solo ña. Y es muy difícil interpretarlo. Entonces ellas, lo vemos en todas las simias, se pasan muchísimo tiempo mirándolo. Y hacen una mímica de eso. Y bueno, no hace falta que vayáis al zoo, vais al supermercado y allí veréis que si hay una mamá dándole a su hijo el petit suisse con la cuchara, la mamá estará y si hay otra señora que pasó por allí y le llamó la atención al bebé, la otra se pondrá y cuando se encuentra un bebé hacen esas cosas tan raras que hacen las mujeres en los supermercados, ¿no? De un sonido agudo, pulsante, que a nosotros nos parece más irritante, y al niño en cambio eso le pone feliz y lo relaja, como no te preocupes que soy una hembra y aquí va a estar bien, ¿no?
El niño enseguida tranquilo. Y esa es una conducta que tenemos innata y ahora en el supermercado lo seguimos haciendo igual. Entonces, por ejemplo, ahora hay varios científicos que trabajan como lo que se llama el Madalis, el lenguaje materno de comunicación con el bebé, que tienen las hembras, no solo humanas, sino, bueno, si ves el resto de las primates, también hacen esos grititos y esas cosas, tienen un registro de sonidos más alto las hembras que los machos, lo usan mucho más y hacen mucho más de estas cosas tan claras, ¿no? Cuando encuentran un bebé. Y de ahí hay pues, teorías de que es el origen de la música, las nanas, por ejemplo, muchas de las especies inteligentes como las ballenas cantan nanas a los hijos para relajarles, para que sepan que la madre está cerca, ¿no? Que no es lo mismo que verla, porque tienes que cerrar los ojos para dormir, pero la nana dices, ahí está mi madre cerca y encima está despierta porque está cantando, o sea que está alerta a los predadores, entonces me puedo dormir, ¿no? En la tecnología, lo que se está viendo es que esto se suponía que había sido dominio masculino de siempre la tecnología. En todas las especies de primates y de seres inteligentes, las que usan los instrumentos son ellas. O sea, el tema de las termitas, por ejemplo, que tanto fotografio Jane Goodall, las que termitan son ellas, porque ellos de vez en cuando pues, cazan a los pobres monopólogos y ya cogen un montón de proteína y luego ya no se molestan con esta cosa que es trabajo de chinos, de estar haciendo escobillas y haciendo varitas peladas y todo eso. Los delfines igual, los que se ponen las esponjas en la nariz para que no le hagan daño mientras están comiendo, siempre son ellos. Los que hacen esos, no sé si lo habéis visto en internet, los círculos esos de bolitas que hacen de aire, que luego lo rompen y juegan al balón con burbujas y todo eso, son ellas, ¿no? En los delfinarios todo lo hacen ellas. En los laboratorios todo lo hacen ellas. Todos los experimentos de cognición y todo eso, todos hacen hembras. De Val el otro día que vino a Barcelona dijo, es que con los machos no podemos, están tan preocupados por las relaciones de poder y el sexo y encima son tan díscolos que ya hemos abandonado y todo lo que se sabe sobre lenguaje, cognición, etcétera, en primates se sabe en ellas, ¿no? De ellos sabemos realmente poco porque no hay forma de meterles a hacer experimentos, a andar con ordenadores porque se impacientan, porque no hay manera de que se concentren en ello. En cambio, pues eso, las orangutanas tienen pues, 17 tipos distintos de tecnología, de todo tipo de cosas. O sea, se hacen, por ejemplo, consoladores muy puliditos, o sea, se hacen de todo tipo de cosas, ¿no? Que las delfinas están muy aprendidas. Entonces, ahora vemos que el desarrollo de la tecnología ha sido más bien a partir de ellas. ¿Y por qué? Una razón evolutiva evidente. Tienen que comer un montón. Cuando estás embarazada tienes un hambre enorme, tienes que alimentarte por dos, como suele decir, y tienes que comer mucho más. Después tienes que alimentar a la cría. Te lo masticas, te lo das, tienes que cazar un montón de cosas, tienes que estar tú recuperándote al mismo tiempo, y cuando tienes encima otro todavía joven y están contigo pues hasta los 10 años o así, y te tienes que estar dando comida, alimentándose y tal, tus necesidades alimenticias son enormes, ¿no? Entonces tienes que agudizar el cerebro, eres más débil, las hembras son menos fuertes, ellos pueden. También por eso dicen que los gorilas no tienen toda la tecnología como los chimpancés, ¿no? Porque los gorilas pueden recurrir a la fuerza bruta, ¿no? ¿Para qué aprender a tal si te das así y enseguida la nuez, ¿no? Hay técnicas de chimpancé de martillado que los gorilas con sus superdientes ya lo hacen. Entonces ellas tienen menos fuerza física, tienen que recurrir más al ingenio y tienen unas necesidades de buscarse la vida muchísimo mayores, ¿no? La presión de que descubran. Entonces, por eso, ahora, poco a poco nos hemos dado cuenta de ir viendo que observación, primero venía titulares, los no sé qué utilizan herramientas, y luego era una la que utilizaba herramientas, siempre es ella la que utiliza las herramientas. Y con el tema de la moral, de ahí viene, o sea, la empatía, el altruismo, el estar en un mundo de oxitocina y que aunque te duela todo y estés agotado, la necesidad del otro te llame hasta que domine completamente tu conducta, eso lo vemos más que nada en ellas, ¿no? Y el estar mirando a los niños horas y horas para ver qué le pasa al niño, haciendo la mímica de ponerte en la misma posición corporal que ellos, ¿no? Por eso dicen, por ejemplo, las mujeres leen mucho mejor el lenguaje corporal que los hombres, ¿no? O que ella no sé, pero ella siempre me pilla, siempre le intento mentir y no sé cómo lo hace, pero ella lo nota, ¿no? Porque las mujeres tienen un mecanismo inconsciente, no es que digan, te voy a pillar, entonces lo voy a hacer este truquito que yo tengo por evolución, ¿no? Es algo inconsciente que lo hace sin querer, que tenemos una tendencia a hacer una mímica de las contracciones musculares, la postura
del cuerpo, de una serie de cosas que tiene la persona que está enfrente a nosotros, porque lo hacemos con el bebé, para saber que tiene, que tiene el bebé. La madre copia muchas veces el gesto, la sonrisa, el llanto, para ver si eso se corresponde con algo, ¿no? O sea, si ahora hacemos el experimento y os digo, a la de 3 vamos todos a sonreír, ¿no? Venga, 1, 2, 3. Estábamos un rato así y ahora en ese momento estaba más contento, ¿no? Porque sabemos que no solo hay que cuando estás contento sonríes, sino cuando sonríes hay una conexión muy grande. Entonces cuando tú copias este hombre que te está mintiendo, por ejemplo, contrae tal músculo, pone tal posición, sin querer tú lo haces y ahí ves que hay algo que no cuaja, o sea, que te está diciendo tal cosa, pero a ti el cerebro te da una señal, igual que la sonrisa te da una señal de contento. Ahí hay algo que te da la sensación de ocultación, de violencia, de algo raro, y dices, aquí hay algo que no me encaja y no sabes lo que es, pero que no te encaja, ¿no? Igual que, y eso lo desarrollas a través de estar mirando unos niños que no hablan y tienes que saber, es esencial que sepas exactamente lo que necesitan. Entonces las vemos en los zoos que están horas y horas las madres con el niño, y por eso hay tantísimas fotos de mirándose y viendo cómo reacciona a las distintas cosas, ¿no? Entonces hemos desarrollado muchísimos gestos muy parecidos, ¿no? Claro, algunos humanos se parecen más a los niños que otros, pero hay muchos gestos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ellos piden la comida sí, el gesto de, bueno, no pasa nada, ¿no? Los chimpas le digo, ¿puede venir fulano que es macho y puede venir a visitarte? Y los chimpas nos dicen, o sea, que se les entiende bien porque hay gestos que tenemos en común con otros, ¿no? Y en ellos el gesto tiene más significado, o sea, yo hago gestos mientras hablo, ¿no? Y ellos igual hacen el gesto y ya no dicen nada, ¿no? O sea, tienen más poder significativo no solo para acompañar, y tienen una variedad muchísimo más grande, ¿no? Los gorilas pueden hacer pues, frases de 8 símbolos diferentes que hacen todo un significado, ¿no? Bueno, estos son lo que se llama la protomoralidad, que es lo que se observa en otras especies que no está tan desarrollado como en los humanos, ¿no? Muchas de ellas se dan en ambos sexos, ¿no? Por ejemplo, lo que se habrá explicado Arcadi, ¿no? Sobre la reciprocidad, ¿no? O sea, pues contanos lo del tema de la reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, los chimpancés trabajan en grupos de 2 para dominar políticamente. Entonces, si yo me alío con Roger, ¿no? Y ella viene y me ataca y él me deja en la estacada, yo me defiendo y luego voy y le pego a él, ¿no? Por haber violado el acuerdo que teníamos de cooperación, ¿no? En el caso de las pagas inigualitarias, por ejemplo, ¿no? El experimento famoso de Deval, él le paga a los monos, a los chimpancés, rodajas de pepino para que recojan las piedritas del sitio, y mientras él le paga a todos en rodajas de pepino, todo va bien hasta que a uno le da uvas y ya tiran las rodajas por el aire, se ponen en huelga, no quieren cooperar con nada, ¿no? Entonces hay algunos rasgos que hemos desarrollado que tienen que ver con las relaciones políticas, la reciprocidad y con el compartir alimento, ¿no? Deval piensa que la caza, por ejemplo, donde hay un elemento de suerte importante, pero si consigues algo, tienes un montón de proteína, favorece el que tú tengas más la ética de distribuir a los demás, porque te conviene compartir la suerte, ¿no? Y de hecho, en los grupos humanos, los más igualitarios, cuando se hizo la prueba de... que eso me lo había dicho que también se había explicado ya Arcadi, ¿no? La prueba del ultimátum. Sé cómo es, ¿no? Pero que le das 100 euros... No todo el mundo ha venido a las conferencias. Bueno, le das 100 euros y les dices, te los puedes quedar si los encuentras con quien compartirlo. Entonces, si a uno le ofrecen solo 10, el otro va a decir, pero ¿cómo no solo 10? ¡Qué miseria! Y se lo rechaza y entonces pierde todo el dinero, porque solo lo puedes hacer una vez, por eso se llama el ultimátum, ¿no? Entonces, eso se ha hecho por todo el mundo, para ver si hay diferencias culturales, ¿no? Y parece, pues eso, los americanos son más igualitarios que los israelitas, etc. Pero los dos extremos se encontraron en Latinoamérica. Uno eran cazadores, entonces, claro, allí el que tenía suerte y ese día cazaba tenía que compartir, y como no compartas, entonces si a uno le ofreces menos de 40, decían, oye, ¿cómo te estás aprovechando? Y entonces prefieren quedarse sin nada para castigarte, ¿no? Eso se llama el spite, ¿no? Tú tienes una disposición a castigar al que no es cooperativo e igualitario, aunque tú también pierdas, ¿no? Porque es tan importante mantener la cooperación que eres capaz de perder para castigar al que está siendo demasiado egoísta o demasiado abusón de su situación, ¿no?
Entonces, pues algunos piensan que entre el carnivorismo y el igualitarismo ha habido una relación evolutiva, porque cuando cazas, compartir la suerte es más importante que cuando vas recogiendo frutillas o cuando los más tacaños de todo eran los agricultores latinoamericanos, que cada uno tenía su lechuga y tal, y allí no compartían nadie, todo el mundo tenía su terruño y ya estaba, ¿no? Entonces, algunas tienen que ver con relaciones políticas o con este tipo de compartir cosas de la caza, y entonces las tienen también los machos. Pero luego hay un montón de conductas protomorales que se ven muchísimo más en las hembras. Por ejemplo, el adoptar, o sea, siempre adoptan ellas. El alimentar a las madres que son demasiado viejas para subir al árbol, siempre son ellas que alimentan a las abuelas, a las bisabuelas que estén todavía vivas. La reconciliación, iniciarlas, que se pelean los machos y entonces van ellas, que vengan, reconciliar, que los traen, los juntan, les hacen el acicalamiento a los dos para que se vayan relajando y tranquilizando y acaben siendo amigos y acicalándose uno al otro, etc. Hay muchas que se dan mucho más, se ha observado más en ellas, ¿no? Luego, de desarrollo de la ética como más avanzada, que no solo es el impulso de la compasión, y que ya vemos que tienen ellos, es el respeto a la norma, ¿no? Igual, por ejemplo, me contaba de cuando unos van a ver las puestas de sol, que a los tomates les gusta mucho, y retrasan la cena para todos, luego duermen en sitios separados porque han llegado tarde, y al día siguiente les zurran por haber retrasado la cena para todos, y ellas saben perfectamente por qué, ¿no? O sea, de hecho, dice, al día siguiente eran las primeras a cenar, ¿no? O sea, que sabemos que saben por qué les zurran. Cuando una chimpa se pone a coquetear y desatiende a la cría, y la abuela le tiene una piedra, ella le dice, ¿a qué viene esto? Ella va corriendo a atender a la cría porque sabe perfectamente que estaba haciendo una cosa que no tenía que estar haciendo, que hay unas expectativas en el grupo, y que por eso le han castigado, ¿no? No se quedan sorprendidos ante la agresión. Luego, otra cosa que se pensaba que era solo humana es las preferencias de segundo orden, ¿no? Esto es, por ejemplo, quieres comer pastel pero quieres adelgazar, ¿no? Te apetece un cigarrito pero quieres dejar de fumar, ¿no? Antes se pensaba que solo los humanos tenían preferencia de segundo orden y podían tener un control de sus apetitos inmediatos, ¿no? Ahora sabemos que ellos también, ¿no? O sea, si tú les das a uno una comida muy rica pero sus compañeros le das descargas eléctricas al mismo tiempo, dejan de comer y se mueren de hambre porque no quieren que al otro le den descargas, ¿no? Ellos pueden tener eso, la conducta de Ulises, ¿no? De atarte para que no te lleven las sirenas, ¿no? Después está pues, la preferencia por la distribución igualitaria, ¿no? Si tú repartes igual en los zoos y en los laboratorios, les dan bandejitas y cada uno se lleva su bandejita como en la cárcel, ¿no? Y no se pelean, ¿no? A las comidas, ¿no? Se tiene su bandejita con su sopa, su zumo de frutas y tal. Lo que está registrado son cuando se sale de eso, ¿no? A lo mejor que se han peleado y uno va y le bebe el zumo rápidamente al otro, y entonces el otro, unos días después, cuando puede, tiene la oportunidad, dice, pues a ti que te gustaba la sopa de no sé todo, ahora voy y me bebo la tuya, y se la bebe mirándolo como diciendo, mi venganza por haber bebido mi zumo. Pero si tú distribuyes igualitariamente, las posibilidades de conflicto son mucho menores que cuando encuentres distribuciones desiguales, ¿no? Y luego, lo que a mí me impresiona más es el sentido del abuso, ¿no? O sea, que tengan no solo castigos, sino una idea del castigo excesivo, ¿no? Que alguien se vaya a enfrentar con sus aliados y los de su propia banda porque se han peleado con otra banda y se han pasado con los jóvenes, por ejemplo. Llegó del describe uno que le dieron un golpe contra un tronco, calcularon mal y se quedó inconsciente. Dejaron de pelearse, lo fueron a vestir, a avivarle, de darle comida, darle agua, intentándose lo llevaron a cuestas, todos dándose gritos unos a otros como estresados por lo que había ocurrido, ¿no? Y muchas veces se pelean con sus propios amigos porque están molestando a una madre joven que está con su cría y están ahí pues dando chinches, tirándole cositas o así, y los otros se enfrentan, aunque no le viene a ellos egoístamente, pero se enfrentan a luchar, ¿no? Entre los orangutanes, hay orangutanes que se van a pegar con otro porque está acosando sexualmente a otra que no le quiere hacer caso y tal, ¿no? Entonces, esto a mí es lo que más me impresiona, que tiene un sentido de lo que es un castigo excesivo, ¿no? Y de ahí, o sea, ya tenemos, por un lado, en ética, bueno, escribiendo la justicia distributiva, ¿no? Cómo debemos distribuir los recursos de forma equitativa, y otro, la cuestión de la justicia retributiva, ¿no? Y los castigos tienen que ser en proporción al crimen, no puedes
te ha robado el móvil y pena de muerte, ¿no? No, tiene que haber una proporción y luego tiene que haber algo general, o sea, si este te roba el móvil le toca tal y el otro te roba también el móvil, pues le toca algo parecido, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un principio de lo que luego hemos desarrollado después, ¿no? Pues ese sentido del exceso y la proporción. Bueno, estas son las fotos de los gestos, ¿no? No te preocupes, come un poco más, le pones la mano en el hombro, de compartir, ¿no? Bueno, y lo de compartir es porque si está la fruta en el árbol es de todos y cuando ya la coges es tuya, ¿no? Esto evolutivamente es muy eficaz porque si no estarían todos peleándose por la que tienen en la mano y sería malo, ¿no? Desde ese punto de vista adaptativo, ¿no? Son rescates de crías arriesgándose porque ellos aprenden a nadar como los humanos pero no saben por instinto, reconciliaciones, consuelo al que llora, guiarle cuando llega uno nuevo a los zoos, a los laboratorios, le cogen de la mano para que sepa por dónde se va a cenar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la depresión horrorosa cuando se te muere alguien, ¿no? O sea, que se te muera un hijo para las homínidas es lo peor. Esta estuvo llevando al muerto 2 semanas, se le cayó el pelo, adelgazó, una depresión horrorosa. El año pasado tuvo una niña, ahora está todo cantada, dándole besos todo el rato, pero el arrastrarlo, que lo hacen las delfinas también, muchas ballenas, está relacionado con la inversión materna. O sea, si la naturaleza te hace para que tú le quieras muchísimo, porque es esencial para la supervivencia, que tú adores a esa criatura y te sacrifiques por ella, cuando se muere es un horror. Entonces los llevan, los arrastran, les pellizcan para ver si se arriman, siempre con la esperanza de que vuelvan a reavivarse y se cogen unas depresiones fuertes, ¿no? Más fotos de protegiendo y mirándose, ¿no? Bueno, después viene la empatía interespecífica que os decía, o sea, cuando ya tienes esa pasión por el pequeño, que luego lo desarrollas otro. Está Copito, por ejemplo, con el perro de Sabaterpi, cuando Copito acaba de llegar a Barcelona y estaba todavía en la casa de Sabaterpi, estaba con el perro, ¿no? Ellos se hacen amigos, se hacen como los humanos tienen esta cosa que viene de lo mismo, igual que los grupos animalistas, de ese instinto de cuidar, ¿no? Un Coco con su gatito, que luego le pilló un coche y, bueno, muchísimos años después les enseñaba una foto y empezaba a hacer los signos de qué pena, mi gatito se murió, tal. Es un amor que tienen las crías muy parecido al que tendrían si en vez de ser una gorila cautiva pues tuviera sus propias criaturas, ¿no? Entonces pueden tener unas relaciones muy parecidas a las que nosotros tenemos con los perros o los gatos compañeros, que vienen de ahí, ¿no? Aunque sea otra especie, tú todavía puedes desarrollar sentimientos de amistad, de solidaridad, de cuidado. Y nosotros somos sus favoritos, o sea, de todos los animales con los que ellos pueden estar, los que más les gustan son los niños humanos, que también son los más entretenidos para ellos y más parecidos, ¿no? Y esto es, bueno, las fotos últimas que se han hecho de los elefantes y delfines en el embrión, ¿no? Y esto es la idea que yo he ido reuniendo, o sea, que hay una correlación entre la inversión materna y una serie de características que vemos en estas especies. Por ejemplo, el elefante, ¿no? Hay 22 meses de embarazo, ¿no? Luego tarda muchísimo en crecer. Al principio, incluso la leche del elefante no es muy nutritiva, tarda mucho más que nosotros en duplicar el peso, y son muy lentos. A los 10 años están todavía con la mamá, hasta los 16 años no se van de casa. Luego, claro, viven bastante también, ¿no? Pueden llegar a los 80 o así. Y tienen cultura, tienen ha habido muchas observaciones de comportamiento altruista entre los elefantes, de rescate, etc. Tienen eso de la memoria, de quién te ha hecho la faena. O sea, hay una serie de cosas que se dan en estas especies donde hay una inversión enorme de la madre, que para mí no puede ser coincidencia, tiene que haber una correlación, y a mí me parece que lo veo lógico. Los delfines, eso, el delfín molar de 12 meses, pero los más grandes, ¿no? Las orcas están mucho más, ¿no? Y luego del embarazo, pues otra vez, los años ahí educándoles, explicándoles, la esponja te la pones aquí, que no se te caiga, es muchísimo tiempo que tienes que estar invirtiendo. Y desde luego los delfines hay conducta altruista, incluso pues han salvado seres humanos, ¿no? Entre ellos, las hembras se ayudan unas a otras, cuando una da luz vienen todas a ayudar a hacer que la cría suba para arriba, empujarle para que coja aire, todo eso, ¿no? Entonces,
yo creo que no puede ser solo una cuestión de coincidencia, que las especies en las que hay unas criaturas que nos dan un trabajo inmenso y que tenemos que educar sean las más culturales. Claro, si tienen cultura, tienen que aprender, alguien se la tiene que enseñar. Y lo que vemos es que son las hembras las que lo han ido enseñando, ¿no? Si tienes que tener esta paciencia para estar tanto tiempo, 24 horas al día, educando a alguien, tienes que tener un amor inmenso por esta criatura. Entonces, si lo tienes, luego te vas a esparcer y tú vas a tener ese impulso hacia lo demás, ¿no? Porque, bueno, antes la gente buscaba siempre en biología, todo tenía que tener su función, hay cosas que no lo tienen, que son efectos secundarios de algo que sí lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner un cuadro completamente distinto. Este es, por ejemplo, lo que ocurre con la testosterona, ¿no? La testosterona tiene su función en las especies polígamas porque los machos tienen que competir, ser agresivos, tomar más riesgos, ¿no? Porque el que gana se queda con más. Pero cuando empieza a subir la testosterona en los adolescentes varones, esto coincide con la edad de la violencia, de los asesinatos, ¿no? El índice de la violación es parecido, ¿no? Llega hasta los 20 y algo y luego empieza a declinar. O sea, una mujer tiene las posibilidades de matar a alguien a los casi, ¿no? A los 4 años, que a los 40, que a los 80. En cambio, los hombres tienen esta época de alta peligrosidad donde están invadidos de testosterona y luego declinan, ¿no? Entonces, bueno, esto es un cuadro muy como simplista, pero cómo se ve el animal desde la bioquímica, ¿no? Y la visión más sencilla es así. O sea, la oxitocina, tú le das a la gente oxitocina, hay gente que la tratan, por ejemplo, que tienen problemas de relacionarse con los demás y les dan un tratamiento de oxitocina y entonces ellos empiezan a comprender mejor al otro, a sentirse más conectados a los demás, confían más en el resto y se sienten más contentos, más adaptados a la sociedad. Mucha gente que está ahora actualmente en tratamiento de oxitocina, ¿no? La oxitocina es necesaria para que haya inversión maternal y está relacionada, pues eso, con la empatía de la mamá y el hijo y luego de todos los demás, la compasión, la solidaridad, incluso con otras especies. La testosterona ocurre lo mismo, o sea, tiene una función, pero luego el exceso de esto se sale de su función para la que realmente es útil y se esparce hacia los demás. Entonces, la competencia sexual, pues tenemos la agresividad, la violación, el abuso, la violencia. O sea, si quitáramos testosterona, aparte de no haber tanta malicia, pues disminuiría la violación, el acoso sexual, el abuso de los niños, los homicidios, o sea, lo que llamamos el mal, ¿no? Bajaría muchísimo quitándole esta hormona, ¿no? O sea, esto es una visión muy simplista, pero claro, es la visión que nos da desde la química, ¿no? Hay más hormonas también, hay más cosas, hay más combinaciones, pero este es el resumen, ¿no? de la situación, ¿no? Hay algunos autores, lo que se llama historia natural de la violación, que tienen la idea, por ejemplo, de la violación es útil al violador porque es para pasar los genes, ¿no? Otros, como Deval, que escribió una reseña muy crítica en el New York Times, piensa que no, que es lo mismo, o sea, no es que tenga utilidad y por eso exista, sino que hay otras cosas que tienen utilidad y esto es el efecto secundario, ¿no? Por eso hay hombres que violan a otros hombres, que violan a niñas que no son fértiles, o sea, se viola también a gente a la que no puedes pasar tus genes, porque es más bien un efecto secundario de este deseo sexual intenso mezclado con la agresividad. Como es la testosterona, que tiene esos efectos, te hace menos sensible al dolor ajeno, te da mucho deseo sexual y te vuelve más agresivo, pues claro, es un cóctel que no es raro que pueda llevar a estos casos en el extremo, cuando se da en ciertas circunstancias que tienen que ver también con determinantes sociales. Hay un cuadro, ¿no? Los biólogos que estudian la violación, hay un cuadro, ¿no? La ausencia del padre, cierto nivel de estatus, de probabilidades que tiene de asentarse de otra manera el violador, etc., ¿no? Pero la teoría general es que es más bien un efecto secundario, es como la diarrea, ¿no? Nos viene muy bien porque te comes algo venenoso y ¡pum!, se te va todo, pero claro, te puedes morir de diarrea, deshidratado, ¿no? Entonces hay cosas que son útiles, pero que en algunas circunstancias puede llevar a algo negativo, ¿no? Entonces, vale. ¿Qué ocurre cuando tenemos esta visión como biológica de la moral, ¿no? Y ya acabo con esto.
esto no se ha descubierto ahora, o sea, esto viene desde Kropotkin, ¿no? Él decía, los animales tienen en sociedad distinguen igual el mal y el bien igual que nosotros, ¿no? Preguntar a las hormigas, ¿no?, si harían bien rehusando el alimento a sus compañeras cuando ellas ya no tienen hambre. Y te dirían que no con sus propios actos, ¿no? De hecho, las hormigas son terribles con las que no son altruistas y no cooperan. Si otra de otra colonia les da agua cuando tienen sed, a la otra la tratan como amiga. Si tú vas y apoyas al enemigo, ya eres traidora y te castigan como peor que al enemigo, porque eres como un espía o un traidor, ¿no? Las normas son bastante parecidas, las hormigas, a las normas que tenemos nosotros de política internacional, ¿no? Entonces él lo mencionaba, pues eso, habla de los gorriones, de cuando se roban las pajitas de los nidos de los otros, todos los gorriones le van a pegar, oye, ¿qué hace? Como diciendo, ¿qué hace robando? No hablan, pero con su conducta muestran que condenan el robo de pajitas en los nidos ajenos, ¿no? Las marmotas igual, ¿no? Como son muy cooperativas, ¿no? Siempre tienen que estar compensadas las marmotas. Y cuando alguien no coopera con esta idea de que todas somos una piña y nos ayudamos unas a otras, les hacen unos enfriamientos, le gritan, le riñen a las muy cooperativas, ¿no? Entonces, Kropotkin decía, claro, estos no han leído a Kant, ni a mí ni a nadie, pero vemos que ellos saben qué está bien, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y que encima se parece muchísimo a lo que nosotros los humanos decimos que es bueno y lo malo. Y yo, la norma general que veo, decía, siempre es así. Lo que sea bueno para la especie es lo que llamamos bien y lo que es malo para la especie es lo que llamamos malo, ¿no? Entonces esto crea un problema en metaética, pero bueno, un problema general, o sea, de que la biología nos dé una explicación de nuestra conducta, de forma que empecemos a pensar, ay, pero si esto solo era para pasar los genes, entonces yo que creía que algo era realmente malo, ¿no? O tenía otra idea de la moral, ¿qué hago? ¿Me fío? ¿No me fío? ¿No? ¿Qué pensamos ahora del bien y el mal cuando vemos su origen biológico, ¿no? Entonces, por eso os decía que ahora surge este problema, porque tenemos la idea de que la justicia o la moral y la ética son normas objetivas, universales, o sea, que no dependen de lo que el sujeto piense. Por ejemplo, el matrimonio forzado está bien o está mal, pero no está bien o está mal dependiendo de cuál sea tu opinión, no es una cuestión de opinión o de apetencias. En cambio, si te gustan las ratas crudas, pues eso es lo que a ti te gusta, pues ya no hay más que decir, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se está discutiendo ahora muchísimo en metaética. Han salido varios libros, para mí el mejor es de Joy, se llama, un australiano filósofo, que el esquema general de este problema se plantea así. A ver, hay dos formas de adaptarse, ¿no? Te puedes hacer oscuro, por ejemplo, la adaptación fisiológica, o te puedes hacer nocturno y entonces ya no te ven. Puedes quedarte con el cuerpo tal cual, pero lo que cambias es la conducta, ¿no? Dentro de que cambias la conducta, puede ser por herencia, puedes nacer nocturno, o puedes aprender a actuar en la oscuridad por la noche de forma cultural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado la evolución? O sea, nos ha dado todas esas capacidades intelectuales, ¿no?, que son necesarias y suficientes para que hemos desarrollado el sistema moral, ¿no? Como esas cosas que os decía, saber ponerte en lugar del otro, saber planificar, acordarte del pasado, todas esas capacidades que compartimos con otras especies y que son necesarias y suficientes para ser una especie moral. Pero ¿es eso todo lo que nos ha dado la evolución? ¿O nos ha dado, como dice Kropotkin, una lista de cosas que no se pueden hacer, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el caso de la zoofilia. Yo muchas veces doy clases de derechos del animal y siempre me encuentro que los alumnos me dicen, tener relaciones sexuales con los animales, eso es inmoral, eso es totalmente inmoral. ¿Y por qué? Pues, hombre, los animales no consienten. Ya, pero los animales no consienten a que tú les conviertas en salchichas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Tú, ayer te veo con tu bocadillo de chorizo, evidentemente no eres vegetariano. ¿Por qué te parece tan inmoral esto y lo otro no? Entonces, esto filosóficamente no tiene ninguna justificación. Si no se puede dañar al animal o hay que respetar el consentimiento o lo que sea, en un caso, en el otro más. Y desde luego, que te convierta en salchicha es mucho peor que tenga una reacción erótica que no tiene que ser físicamente dolorosa, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos? O sea, y además es que yo lo he visto año tras año, alumnos de filosofía que son racionales, que saben lo que es la coherencia, que saben que esto es cómo se fabrica la ética, ¿no? Hay que ser coherente, hay que ser lógico, tú no puedes ir por ahí tal, porque siempre me dicen, ¡ay, qué asco! Pero bueno, el asco es otra cosa, el asco no es una categoría moral. Tú a lo mejor piensas en un animal peludo, maloliente, piensas en un delfín, ¿no? Una vez me regalaron un delfín al final del curso
por esta explicación, pero es que una cosa es la reacción de asco y otra es el decir esto hay que condenarlo moralmente. Pero nosotros lo tenemos mezclado, porque es también una de las formas en las que se educa a la gente, ¿no? Como en los colegios de monjas no te dicen, ay, los chicos te apetecen mucho, pero no lo debes hacer, no te produce una reacción de asco, ¿no? Que es mucho más eficaz a la hora del control social. Entonces tenemos una reacción de aversión. Y ahora dices, a ver, esto desde el punto de vista estrictamente intelectual, filosófico, no se puede justificar. O bien a los animales hay que respetarlos y dejarlos para todo, o no se explica esta diferencia. ¿Y cuál es la explicación? Pues lo más lógico desde el punto de vista evolutivo es que esto nos ha venido estupendamente, porque si hubiéramos ido persiguiendo amorosamente a otras especies nos hubiera ido fatal. En cambio, ser omnívoros, ¿no? Nos ha venido muy bien, ¿no? Es una de las teorías que hay por las que nuestros antepasados ganaron a alguno de los posibles competidores, ¿no? Que la dieta omnívora es mucho mejor que una dieta especializada. Nos hemos ido por todo el planeta entero, nos hemos adaptado a todos los rincones y nos ha venido muy bien. Entonces, claro, por un lado, ustedes están empáticos, que el bebé que llora, ¿no? Y luego ser capaz de bueno, ya no la cría de las otras especies a la misma oportunidad, porque sin duda ya el animal se te escapa, ¿no? ¿Cómo haces? ¿No? Entonces desarrollas esta idea de que, ¿no? Los animales se les puede comer, se les puede machacar, pero relaciones sexuales no, ¿no? Entonces, claro, empiezas a coger cosas que son muy universales, ¿no? Muy compartidas por todo el mundo, incluso entre alumnos de filosofía, y empiezas a ver que a lo mejor hay una razón evolutiva que nos hace tener estas reacciones. Con el incesto es así, o sea, la gente... Yo, con lo de los animales veo siempre esta reacción, pero el incesto, la gente no quiere ni hablar del incesto en clase de ética, porque te produce un malestar pensar el padre violando a la hija, que la gente no quiere ya ni que le hablen del tema, ¿no? Pero dices, mira, vamos a hacer el esfuerzo, pero pensar que en la cárcel hay gente, ¿no? que eran adoptados, se han conocido, después no sabían que eran hermanos y se han enamorado, se han encontrado, pero es mi media naranja, es parecido, claro, como que es tu hermano y no o tu medio hermano. Y a esta gente se les mete en la cárcel, les dicen que tienen que olvidarse de aquel que está tan enamorado y ya han pasado la edad fértil, no van a tener críos con problemas, ellos no lo sabían y sabemos que el rechazo que tenemos no es biológico, o sea, los que nacen en el kibutz no les atraen sexualmente los compañeros de kibutz, aunque sean de otra raza y completamente distintos biológicamente, o sea, el rechazo que te viene hacia al no tener relaciones sexuales con los hermanos es con cualquiera que haya convivido contigo de cerca, que en el pasado siempre coincidía con el que era pariente, pero ahora no, porque ahora el mundo es de otra manera. Entonces ahora aquel con el que tú relaciones, pues puede ser, por ejemplo, en España hay gente que tiene una hermana china y otro de Etiopía adoptados, ¿no? Entonces genéticamente más distintos no pueden ser, pero como juegan en el jardín juntos, están juntos tal, ellos ya se tratan como hermanos. Y de hecho los chimpancés que tenemos que están metidos en parejas, son grupos muy pequeños, ellos, si están allí los secuestraron de chiquitines, se consideran a sí mismos hermanos y son de países diferentes, no tienen no tenemos duda y le hemos hecho análisis de sangre de que no están emparentados, pero ellos se niegan a tener relaciones sexuales porque se consideran hermanos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que ha sido útil, ¿no? Que rechacemos la relación sexual con el pariente porque sabemos que trae muchas repercusiones. Y lo hemos convertido en una ley de castigar y meter en la cárcel a todo el mundo que, aun sin saberlo ni nada, los tiene. Entonces, claro, lo que te da la biología es una explicación posible de por qué tenemos una aversión tan fuerte, no solo, desde luego, al padre o a la hija, que hay una relación de poder, que hay un daño muy grave a la hija, tiene que haber una prohibición muy fuerte, sino a cualquiera que ya haya pasado la edad fértil, que estén iguales, que sean incluso de estos que son gemelos, pero que unos mujer y otros hombres, o sea, que no hay ahí desigualdad ni nada, y tenemos la misma reacción, ¿no? Entonces, claro, alguna gente ha reaccionado con pánico a esto. Han dicho, Dios mío, yo ya no sé de qué fiarme, porque yo lo tenía claro, lo del incesto y lo del sexo con animales y de las cosas que yo tenía claras, y ahora empiezo a decir, a lo mejor esto yo reacciono así por el tipo de especie que soy y lo que bien me ha venido, pero realmente esto igual no está mal y no teníamos que meter a esta gente en la cárcel, ¿no? Y entonces la gente empieza a sospechar de todo, indiscriminadamente, incluso de que haya algo, una sola cosa que esté bien o mal, ¿no? Y a mí esto me parece una reacción de pánico excesiva,
y no está justificada por lo que nos dice la biología. Lo que está más justificado no es a nivel metaético, de decir toda la moral, ¿no? Que no hay toda la justicia, sino cosas concretas, como esto del aborto, como el de los animales, ¿no? Igual que sabemos que durante muchísimo tiempo tuvimos ideas machistas, ¿no? Y ahora ya las analizamos y dices, pero a ver, ¿y por qué? ¿Por qué ella no puede? ¿Por qué él sí? Entonces lo vas analizando y dices, bueno, pues esto en realidad es una cosa que nos viene de nuestra herencia, no solo biológica, sino de la tradición, de la religión, etc. Y entonces ahora el filósofo te explica que esto es digital y ahora igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que quiere hacer, cosa por cosa, diciendo esto porque lo pensamos, es porque nos ha venido bien evolutivamente o porque realmente hay una justificación. Si hay una justificación lo dejo, si no la hay lo quito, ¿no? Pero ir cosa por cosa, en vez de lo que está ocurriendo ahora es una polarización entre la gente que dice que como ha llegado la biología, los filósofos que se vayan, ¿no? Que ya no hay nada que hacer, que no hay ética, que ya se acaba todo, o el otro extremo, que también lo hay en filosofía, es lo más corriente, que a mí esto ni me va ni me viene, yo me quedo igual que estaba porque esto es igual que cualquier otra fuente de parcialidad como la que hemos tenido antes, ¿no? O sea, porque nos habían lavado el cerebro en los curas o porque nos habían criado en un contexto racista o porque tal, entonces teníamos unas reacciones y ahora las hemos analizado y decimos, y ahora ya veo de dónde me viene y por qué estaba yo equivocado, la quito y pongo otra cosa, ¿no? Entonces hay gente que, pero yo creo que para saber exactamente qué tipo de explicación se da a algunas reacciones, hay que saber un poco de biología y de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, coger cosa por cosa, cada uno de los temas, analizarlo, por qué pensamos esto, por qué tenemos esta reacción, cómo debemos de modificar la ley y no ir en desbandada de pues ya todo está bien o mal, o no hay nada, no hay bien y mal, el bien y mal no existe porque lo único que hay es biología, ¿no? Esta reacción que es muy, muy extrema y a mí me parece poco justificada, ¿no?